que me escuchen bien. Hola Sebastián, hola Daniel, hola Francisca, hola Cristóbal. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Hola Diego, Alejandra, nuestra clase de hoy día y después vamos a dejar unos minutos. Recuérdenme si se me pasa la mano para revisar el solemne. Eh, Está subido, Claudio, en este minuto. Está en el icono que dice, a ver, que se me olvidan con tantos iconos aquí. Apuntes de clases o PPT. Ahí está. Yo creo que son 35 preguntas, yo creo que unos 20 minutitos, 15 minutos nomás. Además que las preguntas eran tan fáciles que no. Pero igual la vamos a revisar. Bien, vamos a seguir entonces con la serie roja, que es lo que estábamos revisando en la última sesión. Serie roja, acuérdense que es un término técnico que se usa, cierto, mucho a nivel de hospital, principalmente cuando uno se refiere a los eritrocitos del paciente, cómo está la serie roja, cómo está la serie blanca, ¿cierto? Son términos típicos del trabajo, digamos. Bueno, dentro de todas las tipos celulares, ¿cierto? Que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que revisamos harto los poiquilocitos? Revisamos también la anisocromía, la anisocitosis. Pueden eventualmente encontrarse otras estructuras dentro de lo que es la serie roja, y entre ellos están los siderocitos. ¿Ya? Los siderocitos se conocen a los eritrocitos que en su interior tienen gránulos, ¿ya? De hierro o de fierro, puede usarse las dos palabras, que no están precisamente asociados a la hemoglobina, o sea, es un hierro que está en exceso, por ejemplo, que precipitó y a veces se rodea entonces de una cierta cantidad de membrana y eso conforman los cuerpos de Pappenheimer, ¿ya? Los autores hacen una pequeña diferencia entre un siderosoma, que sería la estructura vesicular, ¿verdad?, que contiene en su interior hierro, a cuando ésta se ha producido por efecto de una fagocitosis, ¿ya? En ese caso, digamos, se habla más de cuerpos de Pappenheimer, que son, en el fondo, estructuras que han ingresado al eritrocito. Pero para efectos generales uno puede hacerlo, la sinonimia entre las dos estructuras, ¿ya? No tiene mayor relevancia eso. Otra estructura que es posible encontrar principalmente en personas que tienen problemas con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acuérdense que esta es una enzima muy importante en la vida de las peptosas principalmente, eh, o son, mejor dicho, los precipitados de hemoglobina. ¿Ya? A veces también la hemoglobina tiende a precipitar y eso forma unos cuerpos que se llaman cuerpos de Higgs, ¿ya? Que son observables gracias a tinciones bien particulares, a pesar de que en un bilingual Jensen es posible también determinarlo. Hay que tener buen ojo, sí, de todas maneras. ¿Ya? Se refiere a esas estructuras que se ven ahí en la puntita de la flecha, ¿cierto?, de la manito. Esos son los cuerpos de Heim, precipitados de hemoglobina. También pueden haber precipitados de ADN que quedaron, ¿cierto?, de la expulsión del núcleo en el ortocromático, quedó un resto de ADN, ¿cierto?, circulando ahí, y eso, claro, se ve un poquitito más grande que los cuerpos de Heinz, son más redonditos, y eso corresponden a los llamados cuerpos de Howard-Joly. Ya, aquí tenemos uno muy bonito en esta tinción, ese es un cuerpo de Howard-Joly característico. Generalmente esto se asocia con personas a las cuales se le ha extraído el vaso. Los anillos de Cabot, este es otro precipitado que también es posible encontrar en los eritrocitos y que tiene relación, ¿cierto?, con microtúbulos y a veces incluso también algunos lisosomas. Acuérdense que los microtúbulos son los que forman los usos mitóticos, ¿cierto? O son la estructura del uso mitótico. Entonces, en los estados iniciales, en el linaje del eritrocito, pueden haber quedado residuos de aquellas células que se dividían, las que son predecesoras al eritrocito. Y esos restos que quedan, ¿cierto?, forman esta estructura bien particular, que es un circulito, y a veces incluso se enrolla sobre sí mismo y forma una especie de ocho, ¿ah?
Es bien característico. Hay algunas tinciones que lo logran ver bastante bien. Esta se ven, ¿eh? Pero hay que mirarlo un ratito. Ahí está, estoy indicándolo con la punta del dedo. Esos son los anillos de Cabot. Literalmente es un anillo, ¿se fijan? Y acá se ve, está bien a la periferia, ¿se fijan? Está bien como marcadito ahí. Es también un cuerpo, un anillo de Cabot. Eh, bueno, los reticulocitos es otro tipo de célula que es posible encontrar también en sangre periférica, a pesar de que mayoritariamente están en la médula, ¿cierto? Porque es el estado previo al eritrocito maduro. El reticulocito todavía posee en su citoplasma una cierta cantidad de ribosomas e incluso algunos restos de mitocondrias. Y esas se tiñen. Ya, eso no se ve muy bien con Maigringo algiensa y hay que usar una tinción bien particular, que en la cual uno puede pedir incluso el recuento de reticulocitos en sangre. Y eso se hace con una tinción que se llama azul crescilo brillante, ya que aparece anotado un poquito más adelante. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí se ve un eritrocito con esos grumitos ahí. Pueden haber muchos, como en este caso, ¿cierto? Que se ve bastante. Pueden haber solo algunos, ¿verdad? Algunos con pequeñas cantidades. Y mientras menos tenga, significa que más cerquita está de ser eritrocito maduro. Eso lo va perdiendo, ¿cierto? En el lapso del tiempo. Y finalmente llega a ser un eritrocito en el cual ya no tiene ninguna de estas estructuras. Ya, los reticulocitos, como les decía, se hace una técnica especial que se cuentan mil eritrocitos y se van entonces marcando dentro de esos 1000 cuáles son reticulocitos. Se saca un porcentaje, ¿ya? Normalmente, ¿cierto? Los reticulocitos se encuentran dentro de un cierto rango, y ya se los voy a dar, que tiene cierto un periodo de vida de alrededor de un día y medio más o menos. Ya pasado ese tiempo, el reticulocito perdió todas sus estructuras internas y solamente queda hemoglobina, por lo tanto pasó a ser un eritrocito. Aquí tenemos, por ejemplo, en la foto varios reticulocitos en diferentes estadios. Se fija, este ya está a punto de eliminar todo. Este tiene bastante, este ni hablar, ¿cierto? Está todavía con mucho. Ya algunos muy marcados, otros levemente marcados, y bueno, la idea es que se llegue finalmente al eritrocito conocido, ¿cierto? El normocito que le llamamos nosotros. Ahora, ¿cuánta cantidad existe en forma normal circulando de reticulocitos? Entre 0,5 al 1,5. Hay autores que llegan hasta 2%, ¿no? En el recuento. Y ahí está, como les decía, el nombre del colorante que se usa, que es el azul crescilo brillante. Ya es una tinción especial donde se ven muy bien los reticulocitos, pero no se ven los eritrocitos, se ven muy tenues. Esta es una tinción de azul crescito brillante, donde se pueden ver marcadamente los reticulocitos, ¿se fijan? Entonces uno cuenta 1000 de estas células. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué sé yo, y cuando salga un reticulocito lo marca aparte. Y después de esos 1000 entonces se saca el porcentaje y eso va a corresponder al recuento de reticulocitos. Por supuesto que esto que le estoy contando hoy día se hace por una computadora, ¿cierto? Hay un software, un programa que hace eso, así que, pero se los cuento para que sepan más o menos la idea de cómo se lo obtiene, digamos, el valor. Ahora, si hay una reticulocitosis, o sea, un aumento de reticulocitos en la sangre, eso me está indicando que la serie roja está un poquito aumentada, ¿cierto? El linaje en la médula, ¿ya? Ahí, bueno, ahora sí me aparecen además series inmaduras de la serie roja, ahí ya la cosa es un poquito más preocupante. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos encontrar en nuestros frotis? Parásitos, ¿ya? Organismos, estos son microorganismos. El Plasmodium falciparum, ¿cierto? Es un protozoo que eventualmente, ¿cierto?, parasita la sangre y que se puede encontrar cuando uno hace un frotis, como por ejemplo lo que ustedes están viendo aquí. Incluso puede ingresar al interior de un eritrocito, ¿cierto? Introducirse dentro de él. Estos son organismos unicelulares, tengo entendido que ustedes no han hecho parasitología aún, son organismos microcelulares que tienen ciertas características, ¿cierto? Que las van a aprender en su minuto y que tienen la capacidad, ¿cierto?, de ingresar cuando se transmiten, por supuesto, a la sangre. Y no es el único, ¿ah? Hay varios. Este es otro que es más común todavía, que es el Trypanosoma cruzi, que tiene una forma muy característica, que también es un protozoo. Este tiene un flagelo que la primera parte de su cuerpo está adherida, ¿cierto?, a este flagelo y después les queda una colita hacia afuera
del flagelo que les permite el movimiento. Son bien característicos, son fáciles de observar en un frotis. Bueno, eso es a grandes rasgos más o menos lo que uno podría estudiar y revisar en un frotis. La verdad que hay muchas cosas más que sería muy, ocuparíamos mucho tiempo en explicarlo. Obviamente, si alguien de ustedes sigue después la especialidad de hematología, va a estudiar con más detalle, ¿cierto?, cada caso. Bueno, estos son los valores normales de los eritrocitos. Yo les voy a pedir que se recuerden los valores adultos, ¿ya? Que la verdad no dista mucho de los valores de los recién nacidos, al año, qué sé yo, porque más o menos están en el rango de los 4 los 5 millones por milímetro cúbico. Generalmente cuando uno habla de recuento de eritrocitos, habla por milímetro cúbico. Entonces se hace la comparación entre la cantidad de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre, cantidad de leucocitos por milímetro y cantidad de plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Entonces así uno hace la comparación. Y los eritrocitos son lejos la mayoría, lejos. O sea, estamos hablando, como ustedes ven ahí, promedio entre 4,5, en la mujer 4,2, hasta 5 por 10 elevado a 6 milímetros cúbicos de sangre. O sea, 4,5 millones ya de eritrocitos en 1 milímetro cúbico de sangre. Así que eso es una cantidad enorme, ya enorme. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito algo que es muy característico en el eritrocito, que es muy estudiado y que ustedes deben conocer también, que son los grupos sanguíneos. Bueno, esto parte con este caballero, el señor Lance Steiner, quien fue tal vez el padre de este descubrimiento de los grupos sanguíneos. Hay toda una historia muy bonita, ¿cierto?, un poquito larga, pero que es muy interesante de conocer, de por qué se describieron estas estructuras. Posteriormente a Lance Steiner hubieron otros investigadores como Jansky, Moss y otros más que también trabajaron en esto. El mismo Lance Steiner después describió otro grupo sanguíneo que es el grupo RH, y también participó en el descubrimiento de otros grupos más aparte del ABO y el RH, que son los más conocidos. Bueno, este señor lo primero que describió fue que en la membrana del eritrocito, aquí tenemos un trocito de la membrana del eritrocito que no dista de una membrana de cualquier célula, existen por supuesto los lípidos y las proteínas, como ustedes ya saben, pero en algunas de estas proteínas de la membrana del eritrocito, en la parte exterior, ya en la parte externa, la que mira hacia afuera, existe un grupo de polisacáridos. Los polisacáridos, recordarán ustedes, son, ¿cierto?, uniones de monosacáridos a través de puentes glucosídicos. De tal manera entonces que al describir estas entidades, ¿cierto?, que existen, estas moléculas que existen, ¿cierto?, en la membrana, él observó de que no todos los individuos tenían los mismos polisacáridos. Habían pequeñas diferencias. Y eso fenotípicamente se observaba. ¿Y se observaba cuándo? Cuando se hacían transfusiones de sangre. Entonces, de una manera más esquemática, se logra entender este proceso de la siguiente manera. Existen, según lo que determinó Lance Steiner y posteriormente los estudios que vinieron más adelante, un tipo de oligosacáridos en la membrana de algunas personas que él los denominó antígeno A. ¿Por qué se llama antígeno? Porque antígeno, cierto, corresponde a una molécula extraña que va a producir anticuerpos. Obviamente que las personas que poseen este antígeno no van a producir anticuerpos en su mismo cuerpo, ya en su mismo organismo, porque si no se produciría una hemólisis, ¿verdad? Y la persona finalmente moriría. Por lo tanto, cierto, solamente esas personas que van a pertenecer al grupo A van a tener este antígeno, que en la práctica, cierto, es un oligosacárido puntual que tienen en la membrana. Otras personas, por lo que estudió, cierto, Lance Steiner, poseen también un oligosacárido, pero que difiere del oligosacárido A. Entonces a esas personas se les puso personas que poseen antígeno B, y hoy en día se conocen como personas grupo B. Posteriormente, ¿cierto?, a estos estudios se encontró que había un porcentaje menor, ¿sí?, de personas que tenían los dos antígenos en su membrana. O sea, tenían tanto el antígeno A como el antígeno B. Y a esas personas entonces se les clasifica hoy en día como personas de grupo AB. Todo esto enmarcado dentro de un sistema de grupos sanguíneos conocido como ABO, ¿ya? Grupo ABO, o AB0 le llaman también algunos.
Y existía también un porcentaje bastante importante de personas que no poseían en su membrana, a nivel de sus proteínas puntualmente, asociados ni el oligosacárido A ni el oligosacárido B. Ya a esas personas entonces se les llamó personas de grupo cero. Eso no quiere decir de que no tengan proteínas, ¿cierto?, en su membrana plasmática, y que no tengan en esas proteínas oligosacáridos. Lo que pasa es que los oligosacáridos son muy diferentes a los que existen, ¿cierto?, en el A y el B, que son los más universales, ¿ya? Así que no es que esté peladito, por decirlo de alguna manera jocosa, ¿cierto?, el glóbulo rojo de las personas del grupo cero. No, no, no. Tiene también proteínas, oligosacáridos, lípidos, qué sé yo, pero no son los que son equivalentes al A ni al B. Por eso entonces se les llama, desde la perspectiva del grupo ABO, se les llama grupo cero, ¿ya? Entonces, claro, aquí en el esquema aparece de una manera muy didáctica aquellas personas que tienen el antígeno A y que son del grupo A, tienen estos triangulitos verdes, ¿se fijan? Acá tienen unas pelotitas azules, estas otras personas tienen triangulitos verdes y pelotitas azules para entender, ¿cierto?, que están los dos, y este no tiene ninguno. Y con eso entonces se entiende de una manera muy simple y muy sencilla esto de los antígenos. Ahora, para efecto del grupo ABO y en general de los grupos sanguíneos, los antígenos se les llama aglutinógenos. Se les llama aglutinógenos porque cuando se asocian con su respectivo anticuerpo, se produce una aglutinación. Entonces, aquí para darle una identidad propia a este antígeno, se llama entonces aglutinógenos. Y los anticuerpos que son producidos por estos antígenos, cuando por supuesto se hace, por ejemplo, una transfusión incompatible, a esos anticuerpos se les llama aglutininas. Fíjense ustedes los términos: aglutinógenos, aglutininas, ¿ya? Los antígenos y los anticuerpos. Esto no es nuevo, ¿ah? Yo no sé si ustedes recordarán cuando les hablé del mastocito en el tejido conjuntivo y les dije, ¿cierto?, que cuando entraba un antígeno y determinaba, ¿cierto?, que la inmunoglobulina E se asociara a la membrana del mastocito, ¿cierto?, toda esa historia que les conté, ese antígeno que entraba, ¿cierto?, se le denomina alergeno, ¿ya? Pero es un antígeno. Entonces, como está asociado a un proceso de hipersensibilidad o un proceso alérgico, son sinónimos las dos palabras, se habla de alergeno. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Se habla de aglutinógenos y aglutininas para darle el énfasis que se está refiriendo a los marcadores de superficie del glóbulo rojo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Entrando ya más al detalle, ¿cierto? Más al área chica. Vamos a imaginarnos que tenemos acá un eritrocito, ¿cierto? Un eritrocito, por eso dice GR ahí. Es un trocito del eritrocito, ¿cierto? Esto sigue para acá, ¿verdad? Bueno, yo dibujé solamente un trocito para colocar énfasis en la membrana del eritrocito, que es esa línea blanca que ustedes ven ahí, ¿ya? Y en la membrana, por supuesto, están los lípidos, están las proteínas, y en una proteína vamos a ver, ¿cierto?, el oligosacárido. Bueno, el oligosacárido está formado por monosacáridos, ¿cierto? Pero nos interesa ver exclusivamente la punta del oligosacárido, no todo el oligosacárido, porque el oligosacárido tiene varios, ¿cierto?, monosacáridos. Los que están más cerquita de la membrana no nos interesa mayormente. Los vamos a especificar claramente los que están en la punta, lo que los inmunólogos llaman el epítope. O sea, el epítope sería la punta de este antígeno. Ahora bien, si revisamos esa punta de ese oligosacárido, nos encontramos que tenemos aquí glucosa, tenemos galactosa, tenemos N-acetil, ¿cierto? Como la punta de, o el epítope, ¿cierto?, de este determinante antigénico. Esa MS significa, ¿cierto?, monosacáridos, o sea que hay varios monosacáridos que no nos interesa por este momento. Ahora bien, en nuestro genoma existe un gen que se conoce con el nombre de gen I minúscula. Ese gen, ¿cierto? En la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, ¿cierto?, está activo y determina, la acción de ese gen determina, ¿cierto?, porque se produce una enzima, qué sé yo, la asociación de una fucosa, que es un monosacárido, a esta galactosa que está en la punta. Entonces se produce esa asociación, esa unión glucosídica ahí. Por lo tanto, entonces, una vez que se produce la unión glucosídica entre la fucosa y la galactosa, llamamos a toda esta molécula, que es en el fondo el oligosacárido, lo llamamos sustancia H. ¿Ya? Ese es el nombre que se le dio, sustancia H.
Ahora bien, no se me vayan a perder, chicos. Sucede que cuando ya la sustancia H está producida, está originada, se puede en algunos individuos activar un gen I mayúscula supra A. I mayúscula supra A. Ese gen, ¿cierto?, va a determinar, mediante una enzimita, qué sé yo, una vía metabólica, va a determinar, ¿cierto?, que a esta galactosa, donde se unió previamente la fucosa para hacer la sustancia H, se una este disacárido, formado por galactosa y N-acetil. Y se une en esa zona, ahí, en ese punto. Una vez que se ha formado todo esto, estamos en presencia de la conocida sustancia A, ya que en la práctica, para hacerlo más directo, ¿cierto?, es el antígeno A, o si ustedes quieren, el aglutinógeno A. ¿Ya? Ahora, para que actúe este gen, tiene que haber actuado previamente el I minúscula. ¿Ya? Si eso no está asociado aquí, galactosa fucosa, este gen, por muy activo que esté, va a producirse la enzima, todo lo demás, pero no va a existir eso. Ya, esos son los famosos estudios conformacionales que utilizan que los usan mucho los bioquímicos. Bueno, ¿qué pasa ahora si no actúa este gen? Y en otras personas, en vez de activarse el gen I mayúscula supra A, se activa el gen I mayúscula supra B. Fíjense que solamente se une una galactosa, o sea, se une un monosacárido a sustancia H. Y en ese caso estamos hablando de un individuo, ¿cierto?, que tiene aglutinógeno B. ¿Ya? Aglutinógeno B. ¿Se entiende? ¿Cierto? Una mera reacción en el fondo de lo que ocurre. Ahora, lo interesante de esta historia es que estamos agregando a la punta, ¿cierto?, al epítope de la molécula, una, una molécula relativamente pequeña, ¿cierto? En el caso anterior, en el caso del A, era un disacárido y en el caso del B es simplemente un monosacárido, ¿no? Entonces, esas pequeñas variantes, ¿se acuerdan de la variante esa del aminoácido que determinaba la presencia de una anemia, ¿cierto?, drepanocítica que les mostraba yo en la clase anterior? Esa pequeña variante, miren lo que significa. Bueno, aquí hay una manifestación fenotípica, ¿cierto?, en un grupo determinado. Eso va a determinar que las personas sean de grupo A, de grupo B o de grupo, ¿cierto?, 0 o AB, cuando se manifiestan los dos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Volvamos a las pelotitas y a los triángulos. Vamos a tener entonces eritrocitos que tienen antígeno A, antígeno B. Los AB en estos individuos están activos los dos genes, ¿cierto? Si ustedes quieren considerar el I minúscula también. Y aquí, ¿cierto?, no tenemos para el grupo ABO, insisto. Eso no significa que no tenga nada. Ahora, aquí viene algo bien interesante también que es propio, ¿cierto?, de nuestro organismo. Nosotros hemos aprendido por los estudios inmunológicos, ¿cierto?, de que cada vez que ingresa un antígeno a un cuerpo, un organismo, este organismo va a reaccionar produciendo anticuerpos, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos regularmente en el laboratorio, cuando nosotros ingresamos una proteína a un conejito, una proteína, qué sé yo, de caballo, y la ingresamos al conejo y obviamente el conejo va a producir anticuerpos. Ya, esos son los anticuerpos, digamos, clásicos. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, venimos al nacer, ya, antes de nacer incluso, venimos con anticuerpos formados, en este caso para las aglutininas. Y esos anticuerpos, inmunológicamente hablando, se les llama anticuerpos naturales. Naturales porque son inherentes a nuestro cuerpo. Entonces, la naturaleza, que es muy sabia, ha determinado que aquellas personas que tienen antígeno A, ¿cierto? Estas pelotitas aquí, van a tener en su plasma circulando anticuerpos anti-B. O sea, suena lógico, ¿cierto? Porque si fueran anti-A sería terrible. Lo mismo sucede, pero a la inversa, con las personas de grupo B. Van a tener en su plasma circulando anticuerpos anti-A. Por lo tanto, no va a haber reacción con sus antígenos. Las personas de grupo AB no van a tener ninguno de los dos anticuerpos, ni el anti-A ni el anti-B, o si ustedes quieren, aglutininas anti-A y anti-B, ¿cierto? Para usar el término correcto. Y las personas de grupo 0, que no tienen, ¿cierto?, aglutinógenos para ABO, van a tener circulando en su plasma tanto aglutininas anti-A
como aglutininas anti-B. ¿Ya? Eso es natural, natural. Es decir, existen genes que van a determinar en algún momento, ¿cierto?, que van a producirse esos anticuerpos. Este dato, ¿cierto?, es tremendamente importante, principalmente cuando uno va a hacer después una transfusión, ¿ya? Por eso que existen las incompatibilidades, que fue lo que le pasó a Lance Steiner cuando empezó a estudiar esto y se dio cuenta, ¿cierto?, que había incompatibilidades. Dijo, pero ¿cómo se supone que la sangre es igual en todas las personas? No es igual, claramente no es igual. Si bien es cierto, tienen los mismos elementos, qué sé yo, pero hay moléculas que son diferentes. Y esos son sus marcadores, ¿ya? Eso es lo interesante. Entonces, lo que sucede al final en este sistema BO es que las personas del grupo AB, en las cuales me cuento, tenemos activos los genes I mayúscula supra A, I mayúscula supra B e I minúscula. El I minúscula para producir, ¿cierto?, la sustancia H. Y una vez que esté producida la sustancia H, en algunos va a actuar el gen I supra B y en otros va a actuar el gen I supra A. Por lo tanto, voy a tener como aglutinógenos el A y el B. No voy a tener aglutinina y el porcentaje de nosotros es bastante bajo, como ustedes pueden darse cuenta, apenas el 3%. Las personas de grupo A van a tener activo su gen I minúscula para formar su sustancia H y van a tener activo el gen I mayúscula supra A para producir entonces el aglutinógeno A. Van a tener como aglutininas anti-B y van a ser un porcentaje bastante mayor que nosotros, ¿cierto? 35%. Ese mismo ejercicio lo pueden hacer para el B y para el 0, ¿cierto? Fíjense que el 0 tiene un porcentaje altísimo, es el más popular de todos, 53%. Y eso se da en casi todos los lugares geográficos. Puede que no el mismo valor, pero generalmente son los que están en mayor cantidad. Ahora, se describió, posterior a los años de Lance Steiner, una variante, ¿ya?, en la ciudad de Bombay, que es una ciudad de la India, de un señor, ¿cierto?, que particularmente, ¿cierto?, no tenía ni activado ninguno de sus genes, por lo tanto no tenía aglutinógenos, pero sí tenía aglutininas, ¿ya?, anti-A, anti-B y anti-H, ¿ya? O sea, no tenía aglutinógenos, pero sí tenía las tres aglutininas, ¿ya? Y por supuesto el porcentaje dentro de la población es muy bajo, extremadamente bajo. Bueno, se le llamó Bombay por el lugar, digamos, esa fue la razón por que se le puso Bombay, y ese es el nombre que se le da. Ahora, esto trae una consecuencia bien complicada para estos personajes, por cierto, para encontrar una sangre compatible es muy complicado, muy difícil. Ahora, ¿cómo se hace una clasificación en un banco de sangre? Hay dos formas de hacerlo. La verdad que hay varias formas, pero hay dos formas que son las clásicas y que regularmente, ¿cierto?, se hacen. Esta que les voy a explicar en primer lugar es una clasificación que se hace en vidrio. Es un vidrio grueso que está con algunos ¿cómo se llama esto?, cincelados, ¿ya? O sea, una especie de hoyitos ahí, que va marcando estos cuadritos, ¿ya? Y resulta que sobre esta lámina de vidrio, que está montada sobre un cajoncito de madera con una luz en su interior, ¿cierto?, se depositan antisueros, anti-A, anti-B y anti-AB. Esos antisueros se compran, ¿ya? Uno los puede comprar, se venden en el mercado, ¿cierto?, en los laboratorios, Merck, Behringer, qué sé yo. Entonces se coloca una gotita de cada uno de estos sueros. Esos sueros vienen con colores distintos, porque ustedes comprenderán que uno no se puede equivocar, ¿cierto? Entonces hay colores universales. Entonces, una vez que tengo las tres gotitas del anti-A, el anti-B y el anti-AB, coloco una gotita de sangre de la persona a quien quiero clasificar, que podría ser un dador de sangre o podría ser un paciente, una persona que requiera sangre, ¿cierto? O alguien que quiera saber su grupo, simplemente. Entonces, con una bagueta, que es una pequeña de vidrio, ¿cierto?, alargada, muevo, mezclo suavemente para no romper, ¿cierto?, los eritrocitos, qué sé yo, y veo después entonces la aglutinación. Y aquí, por supuesto, este individuo es de grupo A porque me aglutinó con el anti-A, ¿cierto? La sangre tenía aglutinógenos A, no tenía aglutinógenos B, por lo tanto no hubo aglutinación, y aquí aglutinó con el anti-AB porque el anti-AB tiene anti-A, ¿cierto? Ahí está, y como es de A, tiene aglutinógeno A. Entonces hubo una aglutinación también. Esto me confirma en el fondo, ¿se fijan? La clasificación.
De igual manera voy a proceder con una persona que es de grupo B. Ahora, yo no sé, por supuesto, el grupo antes de hacer la clasificación, pero si fuese B, me va a producir esta aglutinación en el anti-B y en el anti-AB. Si es AB, me va a aglutinar en los tres, que es lo que me pasa a mí. Y si es cero, no aglutina en ninguno de los tres. Ya, esa clasificación es muy rápida y se hace generalmente cuando se requiere sangre urgente. Ya, por ejemplo, en la asistencia pública, cuando se requiere cosa de vida o muerte, ¿cierto? Se requiere urgente sangre, esto se hace rápidamente. Ya, y se toman los matraces y se parte a hacer la transfusión. ¿Qué es lo que se hace regularmente? Por ejemplo, cuando las personas van a donar sangre. Ahí tenemos todo el tiempo del mundo, ¿cierto? Para clasificar. Ahí no necesitamos la sangre urgente. Por lo tanto, hacemos una técnica que es mucho más segura, ¿cierto? No quiere decir que la otra no lo sea. Lo que pasa es que en el otro necesitamos urgente el grupo para saber qué sangre transfundir. Pero acá generalmente se hace con los pacientes que no requieren sangre o con las personas que van a donar regularmente sangre al banco. Ya hay personas que van, ¿cierto?, de forma altruista y donan sangre. Bueno, se hacen estas pruebas que se llaman la prueba de Beth-Vincent y la prueba de Simony. Estas pruebas se hacen generalmente dos personas. Uno hace la de Beth-Vincent y otro hace la de Simony. Y después se comparan los resultados. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Aquí se trabaja con tubos, con tubitos. Son tubitos pequeños, ya no grandes. Y se trabaja a ojo desnudo, no se trabaja con lupa ni mucho menos, simplemente a ojo desnudo. Entonces lo que se hace es tomar la sangre del paciente, hacer una centrifugación y sacar por una pipeta Pasteur, que es una pipeta muy finita, sacar el plasma de esa sangre del paciente o del dador o qué sé yo, y colocarlo en otro tubito. Ya entonces se separa el plasma del pellet que está constituido mayoritariamente, ¿cierto? Como ya sabemos, por eritrocitos. Entonces, esos eritrocitos son los que voy a ocupar en la prueba de Beth-Vincent. Solamente voy a trabajar con eritrocitos. Pero el problema es que esos eritrocitos todavía están con algo de plasma. Y además tienen, ¿cierto?, algunos elementos que podrían eventualmente existir en el plasma. También están los glóbulos blancos, ¿cierto? Que no, para este caso, ¿cierto?, no me sirven de nada, el grupo ABO, las plaquetas, qué sé yo. Entonces, se hace lo siguiente, se hace lo que se llama un lavado de eritrocitos. ¿Cómo se hace un lavado de eritrocitos? En el mismo tubito donde tengo mis eritrocitos, ¿cierto? Con las plaquetas y todo lo demás, agrego una cierta cantidad de suero fisiológico, que es un medio isosmótico. O sea, no me va a producir daño a los eritrocitos. Entonces mezclo eso, mezclo suavemente el tubo, ¿cierto? Donde está en el interior los eritrocitos con el suero y después centrifugo. Centrifugo y con otra pipeta Pasteur saco el sobrenadante y lo desecho. El sobrenadante va a ser, ¿cierto?, el suero que retuvo todas esas cosas, esas impurezas. Por lo tanto, lo que estoy haciendo literalmente es un lavado de eritrocitos. Hago lo mismo por segunda vez y por tercera vez. Lo hago 3 veces. De tal manera, entonces, que hago un muy buen lavado de eritrocitos. ¿Qué es lo que supuestamente voy a tener al final? Cuando deseche el último sobrenadante, voy a tener un tubito con glóbulos rojos limpiacitos, o sea, sus membranas limpias. De tal manera que se van a poder exponer muy bien en esas membranas los polisacáridos o oligosacáridos. Ahora bien, ¿qué hago a continuación? Con ese tubito, trabajo en una gradillita, ¿cierto? Con ese tubito tomo 3 tubitos aparte y en cada uno de esos tubitos coloco el suero anti-A en uno, en el otro el anti-B y el otro el anti-AB. O sea, lo mismo que hice en la lámina de vidrio, pero ahora lo hago en un tubo. Y a cada tubo que le agregué sus respectivos antisueros, le agrego una gotita de mis glóbulos rojos lavados del paciente o del dador. Lo mezclo suavemente y lo voy a mirar, ¿cierto?, con un poquito de luz y me fijo si hay o no hay aglutinación. Supongamos que, voy a suponer, ¿cierto?, que voy a tener aglutinación en el anti-A, no voy a tener en el anti-B y sí voy a tener el anti-A. Por lo tanto, con solo la prueba de Beth-Vincent, voy a poder decir que este personaje, ¿cierto?, es del grupo A. Paralelamente, otro tecnólogo o otra persona que esté en el banco, ¿cierto?, va a hacer el mismo trabajo, pero no con los eritrocitos del sujeto, sino que va a trabajar con el
plasma. ¿Se acuerda que habíamos separado el plasma en otro tubito? Bueno, ese otro tubito se lo llevó otro caballero, otro señor, y comenzó a trabajar con él. ¿Qué es lo que tiene él en la práctica en ese tubo? Lo que tiene son aglutininas, ¿cierto? O sea, los anticuerpos, que los aglutinógenos se quedaron con los eritrocitos. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar 3 tubitos y a esos tubitos les voy a poner al primero glóbulos rojos A, que yo los he clasificado previamente y que los he lavado de una persona que yo sé que es A, que se clasificó previamente. En el segundo tubito voy a poner glóbulos rojos de una persona grupo B, que yo la he clasificado previamente. Y en el tercer tubito voy a poner glóbulos rojos conocidos grupo 0. Entonces, como yo tengo del paciente o del dador o de la persona que quiera saber su grupo, tengo sus aglutininas, voy a depositar en cada uno de estos tubitos que agregué los glóbulos rojos conocidos un poquito, ¿cierto?, de ese plasma. ¿Ya? ¿Puedo trabajar con suero? Claro que también puedo trabajar con suero. ¿Ya? Acuérdense la diferencia entre plasma y suero. Aquí puedo hacerlo, porque estoy trabajando con el exudado, que sería el suero, ¿verdad? Y en el suero tengo aglutininas ahí también dando vuelta. Entonces, muevo los tubitos, los 3, con un poquito de luz, observo y supongamos que como era el mismo individuo que trabajó este señor, me va a dar negativo para este primer tubo, donde tengo glóbulos rojos conocidos grupo A, positivo para el segundo tubo, grupo B, y negativo para el 0. Entonces después yo confronto los resultados de la prueba de Beth-Vincent y la prueba de Simonin y debería concordar. O sea, en ambos casos me debería dar A. Si no me da A, significa que alguien se equivocó, alguien hizo el traspaso de muestras, generalmente uno trabaja con muchas muestras, ¿eh? Así que las probabilidades que se puede equivocar eh, existen. Ahora hay que tratar de disminuirlas al máximo. Pero si eventualmente nos equivocáramos, ya no tendríamos problema porque podemos repetir la prueba. Repetir en el sentido de que vamos a cotejar, ¿cierto? Con la sangre que quedó del paciente, lo mismo. Y hacemos la prueba de nuevo, tal como lo está pidiendo Alejandra. Alejandra no entendió la prueba de Simonin, ¿ya? En el caso de la prueba de Simonin, Alejandra, lo que tú estás trabajando es el plasma del paciente, que puede ser también el suero, ya da lo mismo. Ese plasma del paciente, como tú bien sabes, ¿cierto?, tiene aglutininas. Por lo tanto, lo que vas a hacer en la prueba de Simonin es determinar las aglutininas del paciente. ¿Ya? Eso es lo que vas a trabajar. Y eso lo tienes en ese tubito donde tienes tu plasma o tu suero. Junto con eso, tú vas a tener 3 tubitos donde vas a incorporar en el primer tubito una cantidad de glóbulos rojos A de otra persona, que tú sabes ya que es A y que ya procesaste, que ya la lavaste esos glóbulos rojos. Entonces le vas a echar una gotita con esos glóbulos rojos conocidos A. En el segundo tubito vas a hacer lo mismo, pero con unos glóbulos rojos conocidos B. Y en el tercero vas a hacer lo mismo, pero con glóbulos rojos conocidos 0. O sea, tú ya sabes que esas personas tienen esos grupos porque eso lo hiciste previamente. De hecho, uno en el banco generalmente tiene un stock de eso. Tengo aquí glóbulos rojos lavados A, glóbulos rojos lavados B, glóbulos rojos lavados 0. Eso se hace casi todos los días, en la mañana generalmente. A mí me tocó hacerlo durante el tiempo que estuve en hospital regional, por ejemplo. Me tocaba hacer el lavado de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasaba al final? Uno confronta los resultados de la prueba de Simonin con los resultados de la prueba de Beth-Vincent. La prueba de Beth-Vincent me determina, ¿cierto?, los aglutinógenos del paciente, o sea, los oligosacáridos A y B. En el caso de Simonin me determina aglutininas, anti-A o anti-B, o las dos, ¿cierto?, si estamos en el caso de un grupo 0. Y eso se confronta, esos dos resultados. Entonces uno le lee al otro y el otro le lee al uno y deberían coincidir. Si no coinciden, se repite. Eso nos da tranquilidad, por supuesto, porque uno no se puede equivocar aquí en estas determinaciones. Este es un examen que no es complejo de hacerlo, ¿ya? No es tan complicado, pero hay que hacerlo con mucha concentración, mucha concentración. Esto le puede costar la vida a una persona, ¿ya? Si se equivoca. Bien, eso sería entonces con respecto a las detecciones de los grupos del grupo sanguíneo AB. Con respecto a las transfusiones, ya siempre se hacen ambos, Antonieta, siempre, ya. Incluso
cuando tú tienes un politransfundido, una persona que, ¿cierto?, que necesita tener muchas transfusiones, cada vez que se va a hacer la transfusión, se tiene que hacer la clasificación de nuevo. ¿Ya? Incluso cuando uno no tiene sangre, ¿cierto? En un banco, que es de un grupo A, pide a otros bancos sangre, ¿ya? Porque se requiere, qué sé yo, y después en otro banco haya esa sangre que uno necesita. Cuando esa sangre llega al banco nuestro, hay que reclasificarla, aunque venga por todos lados marcada con el grupo, ¿ya? Es la única manera de dormir tranquilo, ¿ya? Entonces no podemos confiar, aquí no se confía en nadie. Aquí, cada uno tiene que hacer su clasificación, porque no puede haber error, así es simple. Bien, con respecto a las transfusiones propiamente tal, eh, a ver, este es un cuadrito muy genérico, ¿cierto? Que nos explica básicamente las compatibilidades. Esto de aquí son las personas que reciben la sangre, pues se llaman receptores, y estos son los que donan la sangre, que son los dadores. Se fijan que aquí hay una diagonal y todos los cuadraditos son verdes, o los rectángulos son verdes. Eso significa que son plenamente compatibles. ¿Se fija? Un receptor 0 va a recibir sangre del grupo 0. Un receptor A va a recibir sangre del grupo A y así sucesivamente. Ahí no hay problema. Mientras haya la sangre compatible, cero problema. ¿Qué pasa cuando no hay sangre? Ahí se complica la cosa. Entonces se recurre a lo que se llama el dador universal, que hasta por ahí no va. El dador universal es generalmente el grupo 0. Pero ¿cuál es el problema del grupo 0? Que el grupo 0 tiene anticuerpos, tiene aglutininas, anti-A y anti-B. Entonces, si yo le transfundo sangre 0 a un paciente A, por ejemplo, yo le estoy dando, esta persona tiene aglutinógeno, el receptor tiene aglutinógenos A, y le estoy pasando anticuerpos A. Ahí se va a producir una asociación, ¿cierto? Una aglutinación, y eso es riesgoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar la cantidad de anticuerpos que tenga este individuo 0. Ya, eso es lo que se llama el 0 peligroso. El 0 peligroso es aquella persona del grupo 0 que tiene la tasa de anticuerpos muy alta. Ya, si tiene muchos anticuerpos no me sirve como dador universal. Entonces tengo que determinarle primero cuánta cantidad de anticuerpos, en este caso el que le estoy dando recién, el anti-A, tiene. Entonces hago el anti-A, el anti-B, ¿cierto? Determino todo eso y puedo clasificarlo como un donante universal siempre y cuando tenga una baja tasa de anticuerpos anti-A, o si fuese acá, ¿cierto?, anti-B, o anti-A y anti-B si fuese para un individuo B. Si no, no lo puedo hacer. Así de sencillo. Ya, entonces eso de dador universal sí, pero, ¿cierto?, tiene sus bemoles. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, no les quiero llenar tanto de datos, solamente les quiero contar. Voy a hablarles ahora de otro grupo sanguíneo que es el factor RH. ¿Ya? La gente en general cree que son lo mismo, pero son cosas completamente distintas, el ABO con el RH. El RH es otro grupo que fue descrito también por el señor Landsteiner. Esto le sirvió a él para ganarse el premio Nobel, no solo por esto, sino por los trabajos que hizo con ABO. Y además este otro caballero, el señor Wiener, que trabajó mucho con este caballero, con Lance Steiner. Ellos trabajaron en la sangre de un bonito que se llama Macacus rhesus. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre de RH, por esta partecita, ¿cierto? El rhesus, ¿ya? Del Macacus. Fue determinado precisamente en estos ejemplares. ¿En qué consiste el factor RH o grupo RH? Bueno, aquí, a diferencia del ABO, que es el aglutinógeno, ¿cierto? Es un oligosacárido. Aquí el aglutinógeno es una proteína. Y ustedes saben que las proteínas en el orden de los antígenos son espectaculares, ¿cierto? Porque forman muchos anticuerpos. Son realmente los mejores antígenos, desde el punto de vista de la formación de anticuerpos, me refiero. Bueno, estos señores determinaron que el 85% de la población más o menos de la casuística que ellos trabajaron, tenía, ¿cierto?, esta proteína que la llamaron proteína D, ya por darle un nombre en ese minuto, proteína D. Los estudios siguieron y se encontraron de que el, el restante, ¿cierto?, 15%, también tenía una proteína D, pero era una variante de la otra.
no es exactamente igual. Entonces, a los primeros los llamaron RH positivos y a los segundos les llamaron RH negativos. Pero ambos tienen la proteína. Lo que pasa es que la proteína que tienen los RH positivos es más potente. En cambio, la otra es prácticamente inocua, ¿cierto? No produce trastorno, no produce formación masiva de anticuerpos. Entonces, en el fondo, todos tenemos la proteína, ¿ya? Lo que pasa es que algunos la tienen, ¿cierto?, a la forma D mayúscula, ahora ya fue ya los nombres correctos, y los otros lo tienen a la forma D minúscula, donde D mayúscula, desde la denominación genética, ¿cierto?, es el dominante. Acuérdense que en genética se usan las letras mayúsculas para señalizar los dominantes y las minúsculas para los recesivos. Pero la cosa no fue tan simple como lo que acabo de explicar, porque resulta que a poco andar se encontró que el gen que determinaba la formación de la proteína D mayúscula y de la D minúscula estaba acoplado a otros dos genes. Por lo tanto, existían tres pares de genes alélicos. Aparecieron los C, las proteínas C y las proteínas E. Y los tres, ¿cierto?, se iban pegados, porque son genes alélicos. Ya, entonces las personas tenían genotipos, por ejemplo, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula. Otros tenían C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, y así sucesivamente todas las combinaciones que ustedes puedan conseguir. Lo importante, sí, y eso quedó súper claro, es que teniendo el D mayúscula, las personas eran RH positivas. Entonces, en la práctica, resumiendo, para digamos, hacer una raya para la suma, yo aquí dibujé un eritrocito, no me quedó muy bonito, ¿cierto? Pero bueno. Y ahí hay un cuadradito, ¿se fijan? Ese cuadradito que se repite obviamente N, B, S, aquí por todo el contorno, es mi antígeno D. ¿Ya? Y este otro eritrocito, que también tiene un cuadradito, pero de un color verde más intenso, que también está por todo el contorno, es mi antígeno D minúscula. Las personas que tienen este antígeno D minúscula son RH negativas y las que tienen el D mayúscula son RH positivas. Genotípicamente ahora, esto es la parte fenotípica. Genotípicamente tengo todas estas combinaciones, porque acuérdense que son alelos. Entonces, en estas combinaciones yo marqué las que tengo con D mayúscula. ¿Se fijan? Este es D mayúscula, D mayúscula, D mayúscula, D mayúscula. Por lo tanto, todos estos son RH positivos. No me interesa eh, dominante o recesivo los otros. Se originan también proteínas E y proteínas C, claro, pero no tienen capacidad antigénica muy importante, prácticamente es nula. En cambio, estos otros que tienen D minúsculas, ¿se fijan? Son todos RH negativos, independientemente que tengan otras proteínas, que son, reitero, inocuas. ¿Ya? Bien, entonces todo se centraliza en la presencia o ausencia del antígeno D mayúscula. Esa es la clave para este tipo de grupos sanguíneos, de factor RH, como le llaman. Entonces, como esto es todo genética, ¿cierto? Y ustedes hicieron un curso de genética, tengo entendido, van a entender claramente este cuadrito, ¿verdad? ¿Cierto? Las asociaciones padre-madre. Fíjense que aquí ocurre un caso bien particular. ¿Se fijan? Aquí yo tengo un padre RH negativo y una madre RH negativa y por lo tanto voy a tener un hijo RH negativo. En los otros casos va a ser positivo, a pesar de que tenemos aquí como recesivo un negativo, porque el polio es dominante. ¿Se fijan? En estos dos casos. Aquí no hay nada que decir, por cierto, porque todos son positivos. Bueno, les cuento eso para que más o menos lo vayan asociando con la genética. Ahora, si hacemos un estudio en cuanto a los porcentajes de personas, yo me imagino que todos ustedes, como buenos estudiantes de medicina, saben sus grupos, eso es lo mínimo que pueden saber. Se hacen los estudios, digamos, de porcentajes de los grupos en la población, y bueno, ya les conté que el RH positivo es 85 más o menos, ¿cierto? Y el RH negativo es 15. Pero si acoplamos ahora con el grupo ABO, que es lo que hace generalmente la gente, ¿cierto? Encontramos que, por ejemplo, las personas de grupo A RH positiva son un 37% más o menos de la población. En cambio, los RH negativos son de un 9%. ¿Ya? Miren los AB.
Los ABRH positivos son un 3%, ahí estoy yo, porque soy RH positivo. Pero existen también RH negativos, que son un 0,5%, ¿ya? Más complicado está ahí. Y acá tenemos, ¿cierto?, los BRH positivos, 6%, qué sé yo. Pero llama la atención, fíjense ustedes, que aquí hay un 37% ARH positivo y los cero, que se supone que son mayoría en ABO, aquí son también altos, pero no logran pasar a los ARH positivos. Aquí los cero RH positivos son un poquito menos. ¿Se fijan? 35 versus 35. Ya, esto es datos estadísticos en el fondo. Ya, no es más que eso. Bien, hay un problemilla que ustedes lo van a estudiar en patología, yo se los voy a esbozar solamente aquí, porque no me voy a meter mucho en esa parte, pero les quiero contar de que existe, o existió, mejor dicho, porque a esta altura ya no existe, un problema cuando la madre es RH negativa y el hijo, ¿cierto?, que trae, que está por nacer de su vientre, ¿cierto?, es RH positivo. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en esos casos eventualmente podría pasar sangre, ¿cierto? Sangre del niño a la madre, a través del cordón, por ejemplo, en el primer embarazo. Y eso va a determinar que pasen, al pasar sangre, que pasen, ¿cierto? Glóbulos rojos y RH positivo a la mamá. Y la mamá va a formar anticuerpos contra esos RH. Entonces, en un segundo embarazo, si tiene un niño RH positivo, en el segundo embarazo, esos anticuerpos van a pasar a ese segundo niño. Y ese segundo niño puede tener problemas muy serios, incluso la muerte. Eso se conoce con el nombre de eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido. Para que ocurra eso, insisto, ¿cierto? El bebé tiene que ser RH positivo. RH positivo. Y la madre RH negativa, obviamente. Entonces, se habla de una inmunización primaria cuando ocurre en el primer embarazo, que generalmente ese paso es generalmente en los últimos estadios del embarazo propiamente tal, ya casi al octavo, incluso en el nacimiento del niño, digamos. Entonces, no hay mucho trastorno. Lo que sí puede ocurrir es en la inmunización secundaria, ya en donde ya la madre tiene ciertos anticuerpos que eventualmente se los va a pasar a su segundo hijo. Y eso puede conllevar claramente a una anemia política recién nacido. Ya hay estudios que han demostrado, ¿cierto?, que los anticuerpos son diferentes, como ustedes ven aquí, una IgM en la primaria, una IgG en la segunda. Yo no sé si les conté de que nosotros tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿cierto? Y esas tienen letritas. Entonces, la M y la G son como las más abundantes dentro de esas inmunoglobulinas. Bueno, aquí hay algunas manifestaciones clínicas, solamente se las menciono, nada más que eso. ¿Ya? Los casos más suaves ya puede ser una ictericia que se soluciona con fototerapia, ¿cierto? No es mayor gravedad, pero ya si el niño estuvo expuesto a esos anticuerpos durante mucho tiempo, puede haber una anemia más o menos grave, una hidropesía y puede llegar incluso a un kernicter, que es una alteración a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Y eso ya es complicado. Y lo más fatal de todo, ¿cierto?, sería la muerte. Ahora, esto no se da mucho hoy en día porque existe un anticuerpo que se le inyecta a la mamita, ya que es el ROGAM, que neutraliza los anticuerpos que eventualmente la madre puede tener, que le traspasó, ¿cierto? O que formó, mejor dicho, no le traspasó, que formó cuando pasó sangre a ella. Esa proteína, ¿cierto?, que es un anticuerpo, fue ya, o es ya, digamos, un tratamiento masivo. Eh, no hace muchos años atrás se realizaba una técnica que era bastante traumática para la mamita, que era la plasmaféresis, que consistía en citar a la mamá todas las semanas, extraerle cierto poco de sangre, puede ser un medio litro, centrifugar ese matraz de sangre, sacar cierto el plasma, eliminarlo, reconstituir los eritrocitos a la mamá en suelo fisiológico y volver a inyectárselo a la mamá. Con eso se bajaba la tasa de anticuerpos. Ya era realmente complicadísimo, muy traumático, ¿cierto? Algunas mamitas incluso se había que hacerle 2 veces a la semana y era terrible. Hoy en día, felizmente, eso ya está en cierto modo solucionado. Bueno, aparte del ABO, y aparte del RH, existen otros grupos, ¿eh? Existen todos estos que están aquí, ¿ya? Y otros más. El KEL, por ejemplo, que tiene 21 aglutinógenos, cada uno con sus nombrecitos, ¿se fijan?
el KID, que es otro sistema, otro grupo que tiene dos solamente. El Lutheran, que tiene 17, el Duffy tiene 2, el Lewis tiene 2, el MNS tiene 3, el Diego tiene 2, el P tiene 3 y el I tiene 2. De todos estos que están aquí, yo diría que el más eficaz en cuanto a su capacidad antigénica es el MNS. En mi vida profesional me tocó en una sola ocasión tener una incompatibilidad transfusional por MNS. Ahora, lo bueno es que esas incompatibilidades no son tan dañinas, ¿no? No son tan complejas como la del factor RH y la BO. Hicimos una transfusión, fue en el hospital regional, en el cual el paciente presentó algunos problemas posttransfusionales, principalmente, ¿cierto? Algo de alergia, qué sé yo, entonces se reclasificó y la clasificación que habíamos hecho estaba correcta, coincidía la BO, coincidía el RH, y empezamos a determinar entonces con anticuerpos que se compran, anti-M, anti-N y anti-S, y ahí encontramos, ¿cierto? Una pequeña aglutinación y precisamente era porque había incompatibilidad MNS. Ahora, como estos son bastante poco frecuentes, ya no se determinan en un banco. Se hace cuando existe, ¿cierto? Esa duda, esa incompatibilidad que no se explica ya con el ABO ni con el RH. Lo que se hace regularmente en un banco es el ABO y el RH, ya, porque esos son muy potentes como grupos. Bien, yo no, hasta ahí quiero contarles con respecto a los grupos sanguíneos. No sé si les quedó más o menos clarito. Les voy a hablar ahora algo que tiene que ver con los indicadores, ya que están inmersos dentro de un examen que para ustedes va a ser algo que van a recurrir todos los días, que es el hemograma. Eh, el hemograma es un macroexamen que incluye una serie de exámenes como por ejemplo el hematocrito, la cantidad de hemoglobina, el recuento, ¿cierto? De rojos, el recuento de blancos, el recuento de plaquetas también eventualmente si se piden, eh, el chilling, por supuesto, el chilling, ¿cierto? La visualización morfológica de los elementos figurados al frotis y además, ¿cierto? Estos indicadores que les voy a explicar a continuación. Esto lo saca una computadora, por si acaso, ¿eh? Se sacan de los mismos exámenes previos y tienen que coincidir, obviamente, con lo que uno está observando al frotis. El primero de ellos es el volumen corpuscular medio, que se abrevia como BCM, ¿ya? BCM. Esa BCM significa el volumen promedio de hematíes o de glóbulos rojos de una muestra de sangre. Es como si yo hipotéticamente tomara todos los eritrocitos, los pusiera en fila y los midiera, ¿ya? Su volumen de uno por uno, cosa que es imposible. Pero eso lo puedo hacer, la matemática nos ayuda a través de esta fórmula, ¿ya? El hematocrito multiplicado por un factor de dilución dividido por el recuento de rojos, que eso yo lo determino. Y eso me debería dar en una persona normal entre 82 y 98 micras cúbicas. Parece que esto es un volumen, por eso es cúbico, ¿ya? 82 a 98 micras cúbicas. Y esto debe ser acorde con la observación del frotis. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces ocurre de que yo puedo tener, ya voy a inventar, 96 micras cúbicas de BCM. Y resulta que la información al frotis me sale microcitosis, eh, 3 cruces o 2 cruces. Eso no me cuadra, ¿cierto? No me cuadra para nada, por lo tanto, se repite el examen. Algo pasó, se cambiaron las muestras, qué sé yo. Entonces, esto me permite, en cierto modo, establecer una relación con el frotis, porque el frotis yo estoy mirando. Cuando yo hago el hematocrito, ¿cierto? Lo que estoy es trabajando con la muestra de sangre, pero el frotis yo estoy mirando las células una a una. Entonces, esa observación tiene que concordar con los exámenes que yo he hecho, el hematocrito, el recuento, qué sé yo, ¿ya? Por eso se usan estos indicadores. El segundo indicador es la HCM. Eh, no necesariamente, Alejandra, porque eso tiene que ver un poquito más con, te puede indicar o te puede dar como un indicio, pero el frotis es el que te va a matar ahí, ¿ya? La anemia, tú puedes determinarla simplemente con un frotis. Si encuentras hipocromía, te vas a dar cuenta que tienes anemia. Ahora, si tienes microcitosis y además tienes hipocromía, lo más probable es que sea una anemia ferropénica, claramente. Ahora, si es más grande y tienes un macrobalocito, puede ser una megaloblástica.
¿ya? Eh, Te puede dar como un indicio, pero no es lo definitivo. A eso es lo que voy a alejar, ¿ya? Bueno, la hemoglobina corpuscular media, HCM, es la concentración de hemoglobina promedio presente en cada hematíe de una muestra de sangre. O sea, si yo lo mismo que tomar aquí un hematíe, otro hematíe, otro hematíe, otro hematíe, y en cada uno de ellos, ¿cierto? Determinar la concentración de hemoglobina y después sacar un promedio. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la práctica, pero obviamente eso se hace matemáticamente. ¿Ya? Daniela, explicamos lo que era el hematocrito en la clase pasada. ¿Viniste a la clase pasada, Daniela? Ahí explicamos esa parte. El hematocrito es el porcentaje de elementos figurados que tiene una persona, que va más o menos, ¿cierto? Dependiendo de hombre o mujer, pero más o menos en un rango de 42%. Y el recuento de rojos significa, como dice la palabra, contar los rojos, ¿ya? ¿Cuántos hay por milímetro cúbico? Ya en el otro caso es un porcentaje, el recuento son cantidad de rojos por milímetro cúbico. Esa es la diferencia a grandes rasgos. ¿Ya? Bien, la fórmula matemática, ¿cierto? Para la HCM es hemoglobina, que yo la determino, ¿cierto? Por un factor de dilución dividido por el recuento de rojos. ¿Cuál es el valor normal? 26 a 34 picogramos por hematía, o sea, por cada glóbulo rojo, ¿ya? Por cada glóbulo rojo, porque saqué un promedio, ¿cierto? Porque ahí dice, es la concentración de hemoglobina promedio. Entonces, en promedio, puede que alguno tenga más, otro tenga menos, ¿cierto? Pero como saqué un promedio, me da en ese rango, 26 a 34 picogramos. Estamos hablando de una cantidad pequeñísima, súper pequeñísima, ¿cierto? Porque es por cada hematía. El último indicador es la CHCM, que es la concentración hemoglobínica corpuscular media. Esta es la concentración promedio de hemoglobina presente en los hematíes, por supuesto, de una muestra de sangre. Aquí ya no estoy haciendo por hematíes, sino por la muestra completa. Y eso lo calculo matemáticamente, esto lo hace la computadora hoy en día, ¿cierto? Me lo arroja de inmediato, multiplicando la hemoglobina por una reducción de 100 partido por el hematocrito. Y eso me debería dar 31 a 37 gramos por decilitro de sangre. Esos son los rangos que se utilizan en todos los laboratorios. ¿Ya? Ahora, por supuesto, pueden variar, qué sé yo, 30 a 36 o 32 a 38, pero siempre están más o menos en ese rango. Estos valores hay que aprendérselos, por si acaso. Estas son las cositas que hay que entrar a aprenderse. Lo que vale la hemoglobina, la cantidad de hematocritos, cierto porcentaje de hematocritos, el recuento de rojo, el recuento de blanco que vamos a ver después, etcétera. Todo eso hay que ya empezar a memorizarlo. Bien, esos son los tres parámetros que van asociados al hemograma. Yo al final les voy a explicar un poquito del hemograma al final del capítulo. En el apunte ustedes pueden echar una miradita y al final del apunte agregué un hemograma. Yo me hago hemograma todos los años como buen paciente, ¿cierto? Uno debe chequearse todos los años. Entonces, 2 veces al año, una vez al año conviene hacerse un hemograma porque es muy completo y uno permite detectar a tiempo, ¿cierto? Algún problema. Bueno, vamos entonces ahora a entrar a los leucocitos. Los leucocitos, ¿cierto? Que son los glóbulos blancos. Bueno, estas células son incoloras, se tiñen, por supuesto, con colorantes, con Maigret y con Algenza se tiñen bastante bien, ¿ya? Y son células que tienen una función en general, por supuesto, hay que entrar en el análisis de cada una de ellas, pero en general podríamos decir que participan en la defensa del organismo. Esa defensa puede ser celular, es decir, que el leucocito vaya a actuar directamente sobre una célula que tenga, por ejemplo, virus o que tenga bacterias, ¿cierto? Y va directamente y la enfrenta. Puede ser humoral si tiene que ver, ¿cierto?, con mediadores. Y en esos mediadores están los anticuerpos. Eventualmente, entonces, un leucocito puede producir anticuerpos, en este caso puntual el linfocito B, ¿cierto? Y esos anticuerpos son los que van a ir a actuar sobre el antígeno. En ese caso estamos hablando, ¿cierto? En ambos casos, perdón, estamos hablando de respuestas específicas. No inespecíficas como lo que hace el macrófago, ¿cierto? El macrófago fagocita a cualquier cosa que sea extraña. Aquí no. Esto está determinado específicamente por marcadores de superficie. Ahora, una de las cualidades que tienen los leucocitos y que ustedes las conocen ya, porque cuando vimos tejido conjuntivo lo comentamos,
es realizar activa diapédesis, ¿cierto? Es ese traspaso a través del endotelio y llegar, ¿cierto?, a diferentes lugares. No es raro encontrar de repente linfocitos en el epitelio, ¿cierto? Los linfocitos intraepiteliales, como se les llama. Eso no es raro porque ellos son capaces de hacer diapédesis y meterse por cualquier parte. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de los leucocitos? Aquí de nuevo les voy a pedir que se recuerden los valores del adulto. Más o menos 5.000, algunos dicen 4.000, a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Estamos haciendo la misma comparación que el eritrocito. ¿Se acuerda que eran 5 millones allá? Acá son entre 5.000 a 10.000, o sea, notoriamente menos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de miles, en el otro estamos hablando de millones. Hay un dato interesante, fíjense, cuando uno revisa los recuentos. Fíjense el valor que tienen los recién nacidos. Eso es normal, ¿ah? Por si acaso. Los recién nacidos vienen con una leucocitosis, o sea, un aumento de los leucocitos. ¿Ya? Más o menos entre 15.000 a 25.000 por milímetro cúbico. Eso va bajando a medida ya los 4 días, 5 días y después ya se regulariza más o menos a los 4 años. Ahora, valores sobre 10.000, uno habla de leucocitosis. Valores bajo 5.000, leucopenia. ¿Ya? Esos son los términos que se usan en esto. Alejandra, ¿por qué tienen más? Bueno, eso tiene que ver mucho con el traspaso de algunos elementos de la madre al niño, ¿ya? Pero hay otras razones que yo no las conozco, ¿ya? Eso lo conoce más ¿cómo se llama? Un patólogo o alguna persona especializada en el tema, ¿ya? Pero sí sé de que hay traspaso de algunos elementos de la madre al niño que eventualmente podrían ser estos elementos figurados. Vamos a averiguarlo, ¿ah? Es una buena pregunta. Pero es normal, Alejandra, no pasa absolutamente nada. Lo raro sería que tuviese valores más bajos. Entonces, eso de que los RN tienen que generar anticuerpos no es verdad. Es que no tiene nada que ver con eso, pues, Antonieta. Los anticuerpos los va a formar los linfocitos B, y aquí estamos hablando en general de los leucocitos. Los leucocitos, ¿cierto? Son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos y los monocitos, que son los que tú estás viendo en este minuto en la pantalla. ¿Ya? Y uno de todos esos son los linfocitos, y más aún, dentro de la familia de los linfocitos existen unos que se llaman linfocitos B, y esos son los que van a producir los anticuerpos, ¿ya? Así que no es una conclusión tan válida eso de que los recién nacidos no tienen eso, ¿ya? Bueno, los leucocitos básicamente se clasifican en granulocitos y en agranulocitos. Los granulocitos son aquellos que tienen gránulos, miren qué cosa más obvia, y los agranulocitos no tenían gránulos. O sea, no es que no hayan tenido, lo que pasa es que siempre lo han tenido. Lo que sucede, muchachos, es que cuando se describieron por primera vez estas células, allá por el año 1890, con el señor Malpighi a la cabeza, los microscopios que habían en esa época no eran tan buenos como los de ahora. No existía el microscopio electrónico, no existían las técnicas que existen hoy en día. Por lo tanto, ¿cierto? Con esos microscopios de aquella época, este caballero y los investigadores asociados no vieron los gránulos de los agranulocitos, de los linfocitos, los monocitos. Entonces los clasificaron así, como agranulocitos. Hoy día, 2020, se sabe claramente que ellos tienen gránulos. Lo que pasa es que son muy pequeños y son observables con los microscopios actuales, con la microscopía electrónica, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Ahora, el nombre quedó en el tiempo y se siguen hablando de granulocitos y de agranulocitos, ¿ya? No me pregunten por qué, se sigue usando, pero hoy día se sabe claramente que todos tienen granos. Fíjense que aquí aparecen los porcentajes que existen en sangre periférica de estos elementos, que también hay que aprendérselos. Los neutrófilos van de 60 a 70%, o sea, mayoría absoluta. Los eosinófilos entre el 1 y el 4. El basófilo es el más pequeño de todos, ¿cierto? Menos del 1%, o sea, si encontramos uno fantástico, entre 0,5 a 1. Los linfocitos van entre 20 y 30, serían los segundos en el ranking, ¿cierto? Y los monocitos entre 5 y 8, serían los terceros. Ese es más o menos el porcentaje de 100 células. Ya, o sea, yo tengo que contar 100 leucocitos y saco, por supuesto, por lógica, mi porcentaje. Bueno, ¿cómo hago ese recuento de leucocitos? A través de una fórmula
que se conoce como fórmula diferencial leucocitaria de Schilling, descrita por el señor Schilling. ¿Ya? El recuento leucocitario. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Yo tomo el frotis, lo coloco al microscopio y comienzo a contar 100 leucocitos. ¿Ya? Y cada vez que los cuento los voy clasificando. Ya, encontré un neutrófilo, ya, una rayita. Encontré un eosinófilo, otra rayita. Encontré un monocito, otra rayita. Y así sucesivamente hasta que llega a 100. Eso se hace de una manera súper rápida, con un pianito. ¿Ya? Entonces uno lo tiene en una manito y va marcando. ¿Ya? Ni siquiera va mirando, solamente lo que mira es el frotis. Entonces va marcando y el mismo piano suena un timbre y llegamos a 100. Uno puede llegar a contar por minuto tranquilamente unos 8 frotis, sin ningún problema. 800 células. Rápidamente. Por supuesto que para eso hay que tener experiencia. Entonces, una vez que hacemos ese recuento, colocamos esta formulita que hay aquí, que es universal. Se usa en todas partes del mundo, o en casi todas las partes del mundo. ¿Ya? Este es el orden. Basófilo, eosinófilo, me voy a saltar aquí, neutrófilo, linfocito, monocito. Siempre es así. Ahora, me salté estos tres porque yo no les he hablado de ellos todavía. Este de aquí se llama basiliforme y es una etapa previa al neutrófilo o al eosinófilo o al basófilo. O sea, justo este caballero se va a transformar en uno de ellos tres. Es cosa de tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo medir en el chilín la cantidad de basiliformes que tengo, o sea, las etapas previas. ¿Ya? Las etapas previas. Estos dos caballeros, este de aquí, que está marcado con la letra M, ahí está mielocito, y este otro que se llama metamielocito, son células inmaduras, o sea, son los papás de estos señores, o los abuelitos, si ustedes quieren. Entonces, estas células, en teoría, en una persona normal no deberían existir. Debería ser 0 y 0 en sangre periférica. En la médula sí, pero en sangre periférica deberían ser 0. ¿Por qué incluyó Schilling estos dos señores? Por una razón muy simple, ¿no es cierto? Porque si llegasen a aparecer en sangre periférica, eso me estaría indicando una alteración en la médula. ¿Se fijan? En la médula. ¿Que pueden aparecer? Claro que pueden aparecer, por supuesto que sí, pero en un individuo normal no deberían aparecer. Entonces, si me aparecen, eso va a ser un buen dato, ¿ya? Para poder empezar a hurgar dónde podría estar el problema, ¿ya? Por eso que es tan importante el chilling dentro del hemograma, porque esto forma parte también del hemograma. ¿Ya? Y insisto, ese orden es el correcto, el que se usa en todos los laboratorios. Bien, vamos a hacer entonces un análisis de cada una de estas celulitas. Por supuesto, las inmaduras no, porque eso tiene que ver con médula. Eh, el neutrófilo sería, cierto, uno de ellos, que es un granulocito, es una célula relativamente grande, estamos hablando casi el doble de un eritrocito, 7,2 es nuestro prototipo, ¿cierto? Eritrocito. Sí, qué bueno que me indicaste eso, tienes toda la razón, se me había olvidado ya. Ya, déjame terminar los neutrófilos, Claudio, y partimos. Bueno, como les decía, el neutrófilo entonces tiene sus características, entre ellas es su tamaño y yo diría que lo más clásico son sus granulaciones, ¿ya? Sus granulaciones son bastante finas, ¿ya? Y son básicamente lisosomas. Ahora, un hecho interesante de esta célula es que tiene un solo núcleo, como tal como lo aprendieron ustedes, ¿cierto?, cuando vimos tejido conjuntivo. Y esos son lóbulos. Y esos lobulitos, como les decía en esa ocasión, están asociados o unidos por puentes de cromatina, o sea, por ADN, ¿ya? ADN. Estas células, los neutrófilos, son células que están en alto porcentaje, ya lo vimos, ¿cierto? 60-70% en sangre periférica, o sea que es lo más probable que vayan a encontrar muchos. Tienen apenas 6 días de vida, ¿ya? No viven más que eso, después se van al vaso o a la médula y se reciclan, ¿ya? Más o menos eso. Bueno, el citoplasma es bastante rosadito, como ustedes pueden ver. Mientras más lóbulos tenga, más viejito es, o sea, más cercano a los 6 días está. Se le llama fisiológicamente polimorfonuclear, simplemente por la morfología que tiene el núcleo, ¿ya? Yo he visto hasta de 8 o 10
lóbulos. ¿Ah? Parten con dos, ¿cierto? Y ahí van avanzando a medida que van, digamos, con más edad. ¿Ya? Con respecto a sus gránulos, los gránulos se clasifican de dos maneras, o sea, existen dos variantes. Los gránulos azurófilos. Y fíjense que se llaman así porque se tiñen muy bien con un colorante que se llama azur, con R, azur. Por eso se llaman azurófilos. O también en algunos otros libros aparece como primario o alfa o A. Pero generalmente uno habla de azurófilos. Y los otros se les llama gránulos específicos o secundarios. ¿Ya? Son los dos variantes que hay de gránulos en los neutrófilos. Y aquí hay una tablita donde ustedes pueden comparar, ¿cierto?, los azurófilos, que son estos, con los específicos, que son estos, ¿cierto? Ya les dije que se pueden llamar alfa y beta. Entonces aquí, por ejemplo, aparecen los tamaños. En los azurófilos son relativamente grandes, pero son escasos. Los específicos son pequeñitos y son más numerosos. ¿Desde qué etapa se empiezan a ver estos gránulos? ¿Desde qué parte? ¿Ya? Me estoy refiriendo al linaje. Es decir, si se ve ya en el abuelito del neutrófilo, si ya se está viendo los gránulos, a eso se refiere. Y aquí aparece, cierto, que en el caso de los azurófilos ya el promielocito logra ver estos granulitos, en cambio acá en el mielocito. Bueno, de donde se forma, ¿cierto?, en el Golgi, y aquí están las enzimas que eventualmente ustedes pueden encontrar en su interior. Lisosima, fíjense ustedes, en ambos. La lisosima es una potente enzima que degrada la pared celular de las bacterias. Esto no permite que se forme, que se asocie ahí el ácido murámico con la N-acetilglucosamina, ¿cierto? Inhibe el enlace, por lo tanto se fue la pared. Está la mieloperoxidasa, fosfatasas ácidas, arinsulfatasa, etc. Todas estas enzimitas están en los gránulos de tipo azurófilo. En cambio acá tengo lisosimas, colagenasa, fosfatasa alcalina, aminopeptidas. Y también tengo algunas proteínas, proteínas bien, bien particulares en cada una de ellas. Entonces, en el fondo, estos granulitos albergan en su interior muchas enzimas y proteínas que van a ayudar a lo que el neutrófilo realiza. ¿Y qué es lo que hace el neutrófilo? Fagocita, ¿cierto? Fagocita. Eso es la clave. Ahora, la etapa previa al neutrófilo, justo el minuto antes de que sea neutrófilo, es el llamado baciliforme o célula en banda, que es el que se lee también en el chilling. ¿Se acuerdan que yo les dije? Baciliforme justo está antes del linfocito. Bueno, regularmente en sangre periférica nosotros encontramos entre un 3 a un 5% de baciliformes cuando contamos 100 células en el chilling. Ya alrededor del 3 al 5%. Si sobrepasa el 5%, uno informa como desviación a la izquierda. Ustedes dirán, ¿y por qué a la izquierda? Porque si volvemos a mirar el chilín, aquí lo vamos a colocar de nuevo, aquí está, se me fue, ahí está. Se fijan, aquí están los baciliformes. Y si estos baciliformes aumentan sobre el 5%, como el baciliforme en el chilín está a la izquierda del neutrófilo maduro, uno dice que es desviación hacia acá. Por lo tanto, es hacia la izquierda. ¿Fijan? Esa es la razón de por qué se llama. Entonces, en el informe a ustedes les va a llegar desviación a la izquierda. Y ustedes deben saber que se está refiriendo a que hay una mayor cantidad de baciliformes. ¿Qué indica eso? Indica, ¿cierto?, que la médula está mandando células inmaduras a sangre periférica. ¿Ya? Y ahí hay que entrar a mirar por otros lados también, ¿cierto? Buscar otras razones. Bueno, esta celulita no tiene lóbulos todavía, simplemente tiene una forma así como un callado, en forma de bastón. Aquí vamos a ver una fotito, por ejemplo, ahí se ve uno bien bonito, ¿se fijan? El núcleo no está lobulado todavía, aquí tampoco, ¿se fijan? Ahí está a punto de empezar a formar lóbulos, o sea, cuando ya empieza a formar un lóbulo pasa a ser neutrófilo definitivo, como en este caso, aquí ya tengo neutrófilo claramente identificable. ¿Se fijan? Bueno, ya para terminar, ¿para qué sirve el neutrófilo? Activa fagocitosis, destrucción bacteriana, bueno, ya lo sabemos, esos son los valores por milímetro cúbico. Esto es lo que se llama el recuento de neutrófilo. Esa es la diferencia con, bueno, en el caso del hematocrito se refiere a eritrocitos, por supuesto, pero cuando uno habla de recuento se refiere a esto. ¿Cuánta cantidad por milímetro cúbico? Si tenemos una cantidad muy alta, hablamos de neutrofilia. Si tenemos una cantidad muy bajita, hablamos de neutropenia. Todos estos términos, muchachos, se usan cotidianamente. Neutrofilia, neutropenia. ¿Ya? Por eso es que hay que írselo interiorizando. Y un dato
muy particular es que a veces, no siempre, ocurre que se observa un bulito pequeñito, ya muy chiquitito dentro de los lóbulos del neutrófilo. Y a veces también eventualmente en el eosinófilo, pero con mayor claridad en el neutrófilo. Cuando se observa ese lobulito pequeñito, chiquitito, significa de que ese frotis fue tomado, ¿cierto? Esa sangre fue tomada a una mujer, ¿ya? Porque ese lobulito pequeñito es la cromatina sexual X, pero solamente está presente en el 3% de los neutrófilos. O sea, si aparece, seguro que es mujer. Si no aparece, no sé, ¿ya? Le doy ese dato como dato curioso, ya por decirlo de alguna manera. Bien, lo dejamos hasta aquí, ¿cierto, chicos? Vamos a ver entonces el solemne para ver en qué nos equivocamos. Ya les dije que esto se puede ampliar, ¿cierto? Ustedes tienen que ampliarlo, si yo no lo puedo ampliar acá para ustedes. Bueno, el solemne, como ustedes se dieron cuenta, las preguntas, no sé todavía, Jonathan, no sé. Ya cuando estemos más cerquita, ahí les comunico la materia. Eh, Las preguntas que yo hago generalmente son bien directas, como ustedes se dieron cuenta. En el primer caso nos preguntan, ¿cierto?, cuál de los siguientes pares, ¿cierto?, de tejidos se encuentran constituyendo, o sus células, mejor dicho, de esos tejidos se unen entre sí a través de ramificaciones. Entonces aquí tengo que buscar dentro del tejido la célula que tiene ramificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en el elástico, que lo discutimos bastante en clase, ¿cierto? Si era o no era tejido. Ahí no tengo células con ramificaciones, menos en el unicular, ¿cierto? Que son células más o menos esféricas, así que no corre. Reticular podría ser, el adiposo no, el mucoso y el elástico no. Por lo tanto, la respuesta es reticular y mesenquimocito. Los mesenquimocitos son células ramificadas y las células reticulares del tejido reticular también ramificadas. Ya en la siguiente pregunta dice en qué área de la piel se encuentra de forma abundante el tejido adiposo neural. Esto estaba muy fome, ¿cierto? En la hipodermis. No hay otra opción ahí. Tres, ¿qué nombre me van parando si quieren, ¿ah? Si tienen alguna duda. ¿Qué nombre reciben las uniones de los microfilamentos citoplasmáticos? Bueno, son los famosos contactos focales. Ya, eso está descrito en el apunte, ¿ah?, de especializaciones. Está súper clarito. Son los microfilamentos, o sea, ahí te está hablando de actinas, perdón, de filamentos intermedios que se asocian a la parte de la zona de la membrana basal. Y la zona más colindante a la membrana de la célula, obviamente, es la lámina lúcida. Entonces, ¿cómo se asocia esa lámina lúcida con esos microfilamentos? ¿Ya? Y eso se llaman contactos focales. ¿En qué sector de los siguientes órganos se encuentra tejido reticular? Bueno, el tejido reticular, acuérdense que siempre forma tramas, ¿cierto? Forma tramas, asociaciones, y a través de sus células que tienen, células reticulares que tienen prolongación, y estas se unen por desmosomas, como veíamos recién en la pregunta anterior. Y eso asociado a fibras reticulares. Y eso ahora se le agrega un tejido y forma un tejido asociado. Eso lo expliqué yo en una clase. Y bueno, había que ver cuál de las alternativas que me daban teníamos esta malla reticular, ¿cierto? Parénquima dérmico. Parénquima dérmico, ¿cierto? Tenemos tejido conjuntivo, hay nada que ver. La cápsula ovárica, las cápsulas en general de los órganos son tejido conjuntivo. Y en el caso puntual del ovario tiene tejido conjuntivo más un epitelio cúbico simple. Estrato basal de la epidermis, hay nada que ver, ¿cierto? Ahí tenemos solamente queratinocito. Por lo tanto, el estroma de la médula ósea. ¿Qué estructuras histológicas es posible encontrar en un corte de disco intervertebral? Aquí me están preguntando, ¿cierto?, qué componentes voy a encontrar en un cartílago de tipo fibroso, ¿cierto? Porque ahí están los discos intervertebrales. ¿Me van siguiendo, cierto? Bueno, si es fibroso, yo me tengo que acordar que no tengo pericondrio, entonces veo al tiro donde aparezca pericondrio y chao, ¿cierto? La B se va al tiro porque aparece pericondrio.
Aquí me aparecen osteocitos, nada que ver, por cierto, esos son de tejido óseo y osteoblastos también, por lo tanto me queda la A nomás, no me queda otra. ¿Se fijan? Uno puede hacer ese descarte, ir descartando por las alternativas. ¿A qué estructura corresponde la siguiente definición? Depresiones poco profundas situadas en la periferia de las trabéculas óseas, en las cuales se disponen macrófagos al tejido. O sea, se disponen los osteoclastos. ¿Cómo se llaman esas depresiones? Laguna de Hodge. ¿En qué lugar no es posible encontrar la barrera osteoblástica? La barrera osteoblástica es la monocapa que se forma, ¿cierto?, por los osteoblastos y intercalados de repente, ¿cierto?, aparece también un osteoblasto. ¿En qué lugar no es posible? Bueno, esa barrera osteoblástica está precisamente en los conductos, ¿ya? Y también se puede ubicar alrededor de las trabéculas óseas del tejido óseo esponjoso. Entonces, aparece conducta anatomótico, ¿cierto? Puede ser periósteo, periferia, sí, todas están correctas, y esta obviamente no puede tener esa barrera osteoblástica. Entre las laminillas, porque entre las laminillas están los osteocitos. En una técnica histológica que se obtiene al incluir, inclusión. ¿Qué es lo que era la inclusión? ¿Cierto? Básicamente era incorporar un componente al tejido para volver a que ese tejido tome más o menos el volumen, ¿cierto?, que tenía cuando tenía agua, ¿cierto? O sea, es posterior a la deshidratación. Entonces, el objetivo va a ser, al incluir, completar los espacios producidos por la deshidratación tisular previa. ¿Cómo es posible obtener una muestra para realizar un mielograma? Bueno, yo le expliqué en clase, ¿cierto?, que los mielogramas era una toma que se hacía generalmente en la cresta ilíaca y en el esternón, ¿ya? Entonces, mediante una punción venosa, yo voy a obtener sangre, ¿cierto? Un trozo de hueso largo, ahí yo puedo sacar tejido óseo, no me interesa eso, quiero hacer un mielograma a través de una punción capilar, no, eso no hay que ver. Estaba muy fácil esta prueba, vamos a hacerla más difícil la segunda, estaba muy fácil, ¿no? Al realizar un perfecto corte longitudinal central de una glándula salival, corte longitudinal por el medio, justo por el medio, ¿eh? ¿Qué componentes es posible observar al microscopio óptico? Aquí esta pregunta está ideal para ver si ustedes comprendieron los cortes, ¿eh? Yo estoy cortando por el medio una glándula en sentido longitudinal. Por lo tanto, si parto desde arriba cortando, lo primero que voy a ver va a ser lumen y excretómero, ¿cierto? Sigo hacia abajo, sigo bajando, sigo viendo lumen, sigo viendo ahora células adenoméricas y alrededor de las células adenoméricas todas las células epiteliales. Por lo tanto, la C, ¿ya? ¿Se entendió eso, verdad? Imaginación, ahí hay que usar mucho la imaginación. Por eso les dije que revisaran los cortes. Una de las siguientes localizaciones no presenta epitelio plano simple. Aquí esto también se los di de tarea, ¿se acuerdan? Les dije yo, revisen el apunte, mírenlo. Bueno, con esto estoy midiendo si hicieron la tarea. Asa de Henle, porción delgada, hasta le mostré una foto. Pared alveolar de pulmones, ¿ya? Hoja parietal de la cápsula de Bowman, todos ellos tienen. El único que no tiene es la pared anterior de la córnea, porque la pared anterior de la córnea es un epitelio plano estratificado sin queratina. La pared posterior de la córnea sí tiene epitelio plano simple. Es el famoso mal llamado endotelio, que siempre alego yo porque no sé por qué le pusieron ese nombre, ni nada que ver. Bueno, ¿en cuál de los siguientes epitelios se pueden encontrar células caliciformes? Alguien me escribió un correo, no me acuerdo quién, no sé si uno de ustedes o del otro grupo, que me preguntaba sobre esta interrogante. El urotelio nunca ha tenido células caliciformes. Tiene las células en paraguas, ¿cierto? Las de Dogel, tiene las células en raqueta, tiene las células piramidales, tiene células basales, pero caliciforme. El endotelio es un epitelio plano simple, jamás va a caber una célula caliciforme, ¿cierto? El gástrico, esa parece que era la pregunta que me hacía esta persona. El gástrico es un epitelio cilíndrico simple y nada más. No hay células caliciformes, ¿ya? Por lo tanto, el que tiene sería el bronquial, porque ese es un epitelio pseudo estratificado y sí tiene
tiene células caliciformes. La 13 que caracteriza las células en cuña. Bueno, las células en cuña son aquellas que no llegan hasta arriba. Por supuesto que hay secreción, Daniel, en el estómago, pero no por las células caliciformes. El ácido es el ácido gástrico que se lo producen las glándulas gástricas, no las células. ¿Cierto? Ya. Lo de las células en cuña. Bueno, había que leer aquí las opciones porque decía qué caracteriza. Bueno, estas células nosotros sabemos que llegan a las arriba, ¿cierto? Entonces decía sus cilios apicales, si no llega arriba no tiene ápice, por lo tanto, chao. Sus núcleos siempre son basales, pequeños y esféricos. Oh, ya son generalmente piramidales los núcleos, son medio irregulares. Sus ápices descansan sobre una membrana basal, o sea, si la diéramos vuelta, sí. No poseen la misma longitud que las células cilíndricas. Claro, las células cilíndricas son las que llegan arriba y estas otras están entre medio. Por lo tanto, no tienen la misma longitud. 14. ¿Qué tipo de glándula desde el punto de vista morfológico presenta la porción exocrina del páncreas? Bueno, esto había que saberlo nomás, no queda otra. Hay varias fotos que yo les mostré sobre el páncreas. Es acinar compuesta, eso está claramente demostrado. ¿De qué forma es drenada hacia el lumen del adenómero la secreción serosa producida por las células homónimas, o sea, por las células serosas, presentes en la médula, en la media luna de Januzzi? Buena pregunta. ¿Cómo se llega a la secreción de las células que están formando la media luna de Januzzi al lumen? ¿Cómo llega esa secreción? ¿Ya? Ahí hay que entrar a pensar un poquito, ¿cierto? Bueno, la única posibilidad es que las mismas células que están delante de ellas, que son las mucosas, le hagan un caminito. Y ese caminito, ¿cierto? Es un canalículo, es un conductillo pequeñito, ¿ya? Así se le llama, canalículo o conductillo. Siempre un conductillo, un canalículo es formado por membranas. Un conducto puede ser formado por epitelios, ¿ya? Es un conducto de una estructura mayor. Entonces, aquí había que buscar la respuesta, ¿no? ¿Será? Y era la A, ¿cierto? Por canalículos formados por membranas plasmáticas de las células muscosas. Bueno, esto de la A es relativo porque las alternativas salían variadas en ustedes, ¿eh? No salían tal como las tengo acá, por si acaso. ¿Cuál es el principal componente proteico que forma el citoesqueleto que está en las microvellosidades? Bueno, eso había que saberlo nomás, la actina. Materia de biología, eso. ¿Qué función presentan los conexones? Yo eso lo dije varias veces en clase, ¿cierto? Les dije que permitían intercambio de material citoplasmático entre una célula y otra a través de estos tubitos que eran, ¿cierto? Los conexones formados por las conexinas, que son proteínas, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces dice, al atravesar la membrana plasmática de ambas células permiten el paso de sustancias entre sus células. Otro concepto aquí, célula usiforme, aplanada, de escasas prolongaciones, núcleo pequeño, con exigua cromatina, eso significa poco, ¿cierto? Cromatina granular y escaso REF. Fibrocito, ¿cierto? La definición clara de un fibrocito. ¿Qué secuencia ordenada de polimerización conlleva la síntesis de una fibra colágena? ¿Ah? ¿Qué secuencia ordenada? O sea, de menor a mayor. Va tropocolágeno, microfibrilla, fibrilla, fibra. Elastina, nada que ver. Aquí está tropocolágeno, fibrilla, microfibrilla. No, no están en orden. Pues sí, ordenada, dice. Reticulina, alfa-actinina, chao. La A. ¿Qué célula del tejido conjuntivo laxo está directamente involucrada con los procesos de hipersensibilidad? Esto lo vimos con detalle en clase, ¿eh? Así que si no lo contestaron bien, tirón de oreja. Mastocito, célula cebada. ¿Qué célula macrofágica no deriva del monocito? El eosinófilo, se lo dije montones de veces, el eosinófilo y el neutrófilo. El resto, todas. Al encontrarse la vejiga totalmente contraída, ¿cómo se dispone su urotelio? De gran espesor, totalmente distendido, ¿cierto? Totalmente distendido. Véanlo en los apuntes, eso está hasta con un dibujito. ¿En qué órgano es posible encontrar células secretoras en disposición trabecular? Bueno, eso también lo vimos en los apuntes, ¿cierto? Corteza suprarrenal, se lo doy siempre como ejemplo. Cuando hablo de la disposición trabecular, hablo de la zona de la suprarrenal, que es la zona fascicular particularmente.
¿Qué tipo de especialización lateral es característico encontrar en el epitelio intestinal? ¿Ya? Para que no pasen los micronutrientes, qué sé yo. Complejo de unión. ¿Qué tipo de epitelio no es posible encontrar al realizar un corte transversal de cualquier excretómero? O sea, cualquiera. Aquí podría ser del más chiquitito al más grueso. ¿Qué epitelio no está nunca en un excretómero? Plano simple. No hay ningún excretómero que tenga epitelio plano simple. La que sigue dice de los siguientes grupos celulares, ¿cuál de ellos se asocia? Dime, Sebastián. Pregunta nomás. ¿Cuál tiene plano estratificado? Uf, el colédoco. Tremendo escritómetro. ¿Ya? Me perdí ahora en la pregunta. La anterior aquí. En esta iba. De los siguientes grupos celulares, ¿cuál de ellos se asocia al rol defensivo del tejido conjuntivo? Bueno, aquí había que buscar células. A ver, voy a partir por la correcta. Dice linfocitos B, sí, célula presentadora de antígeno, por supuesto. Eosinófilos, por supuesto, histiocitos también. Los histocitos son los macrófagos del tejido conjuntivo, estos son los inmóviles. Ya, ella decía mastocito. ¿Qué tiene que ver eso con el rol defensivo? Mastocito tiene que ver con la hipersensibilidad. Los plasmatocitos en la B, eso tiene que ver con la formación de anticuerpos, podría ser. Pero aquí está el monocito, pues no hace ni una cosa. De hecho, el monocito no existe en el tejido conjuntivo. Acuérdense que está transformado ya en macrófago. Y la D de macrófago, adipocitos uniloculares. Los adipocitos uniloculares no tienen nada que ver con defensa. Al observar un corte de lámina propia que corresponde a una de las capas de tejido conjuntivo laxo presente en la pared intestinal, ¿qué tipo de células no esperaría encontrar? O sea, en el fondo lo que le estoy preguntando aquí, ¿cuáles son las células, las que están aquí, que no están en el tejido conjuntivo laxo? La reticular porque es propia del tejido reticular. Muy fácil. ¿Cuál de las siguientes células deriva del monocito? El eosinófilo no. Reticular, sí. Es una célula que tiene cierto poder fagocitario. Y el neutrófilo. ¿Cuál deriva? ¿Cuál deriva del monocito? Esa es la pregunta. Las de Langerhans. Las de Langerhans son los macrófagos de la piel, de la epidermis. Y esos sí derivan del monocito. ¿Ya? La reticular, si bien es cierto, tiene poder fagocitario, pero no deriva del monocito. 29. ¿Qué células son originadas como consecuencia de una respuesta defensiva secundaria mediada por linfocitos? La respuesta secundaria. ¿Ya? Ya tenemos células de memoria, porque es secundaria. Por lo tanto, tenemos las células de memoria, correcto. Tenemos células plasmáticas, por supuesto, porque dice qué células son originadas. Células plasmáticas y células de memoria. Siempre quedan células de memoria, queda un remanente de células de memoria, aunque sea la cuarta respuesta. De tal manera que cuando entra por quinta vez ese antígeno, de nuevo se va a encontrar con células de memoria. Ya vamos terminando, chicos, nos queda poquito. Aquí tenemos para confirmar o descartar una asis. Eso es una parasitosis, ¿cierto? ¿Qué tipo de recuento celular pediría? Recuento eosinófilo. ¿A qué célula de tejido conjuntivo corresponde la siguiente definición? Porcentualmente muy escasas, migratorias, granulaciones oscuras, dice, con núcleo de mediano tamaño, forma de, bueno, basófilo. ¿A qué estructura histoquímica corresponde la siguiente definición? Macromolécula que contienen polímeros, de la glucoproteína fibrilina. Ah, estas estructuras que están asociadas a la elastina, la fibra elástica. Ya, esos son los que tienen esa proteína. La 33 dice que glucoproteína de adhesión une las integrinas, que son las proteínas de membrana, de la parte basal de la membrana del epitelio cilíndrico yeyuno, ¿cierto? Por decir una célula cualquiera, a la lámina basal, a la lámina densa de la membrana basal sustituyente. Bueno, aquí la laminina es la que juega un rol trascendental en esa unión, básicamente. La fibronectina también permite uniones, pero más abajo, en la zona reticular. La undulina no hace nada ahí, está en otro lado. Lo mismo pasa con la estactina.
34. ¿Qué células y estructuras histológicas es posible encontrar en la dermis profunda de la piel? O sea, ¿qué cosas puedo encontrar allí? Bueno, adenómeros, mastocitos, fibroblastos, escritómeros. Sí, de todas maneras. Células escritomerales, podría ser adipocito, sí. Capilares sanguíneos, también. Lámina basal, posible. Dermis profunda de la piel. La lámina basal no está ahí. Después dice la C, membrana basal, chavo al tiro, ¿cierto? Nada que agregar ahí. La D, glándulas exocrinas, fibroblastos, hasta ahí vamos bien. Gelatina de Barton, eso es el tejido mucoso, chao. Por lo tanto, la B. ¿Qué estructura se dispone en el interior de los canalículos calcóforos? Esto es tejido óseo, ¿cierto? Bueno, las prolongaciones de los osteocitos, obviamente. Estaba demasiado fácil, chicos, la prueba, así que vamos a pensar la próxima. Ya. Se quedaron 18 nomás al final. Me faltó reposar la materia, me dice Angeli. Sí, pero no es complicado.